Padres de familia consideran que los primeros años de aprendizaje son los más importantes para sus hijos. Los niños no necesitan escuchar música de Mozart para aprender. El cerebro humano utiliza más del 10% de sus capacidades. Instituciones educativas deberían de dejar de etiquetar a sus estudiantes por su forma de aprender. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a este flash informativo en donde el día de hoy hablaremos de los mitos del aprendizaje. Más de 50 neuromitos que se van creando y algunos almacenando en el acervo popular. Por ejemplo, aquel que se predicaba de decir que se debe hablar bien una lengua antes de aprender otras. Pues hoy vamos a ver uno de los mitos más importantes y queremos decirles que padres de familia consideran que los primeros años de aprendizaje son los más importantes para sus hijos. Durante años se ha creído que la posibilidad de aprovechar estos tiempos de cambios profundos y profusos para inundar su cerebro de modo paralelo a este crecimiento sináptico, con conceptos, vocabularios, memorización de acontecimientos históricos, hechos aislados y percepciones complejas. A través de medios audiovisuales que para que sean mejor absorbidos e incorporados al cerebro durante esta proliferación sináptica, pensando que de este modo, cuando estos niños alcancen la juventud o la edad adulta, tendrían capacidades cognitivas superiores a las de sus compañeros que no hubieran utilizado estos métodos. Lo que los padres de familia ignoran es que aprender bien en esos primeros años requiere de un instrumento básico que se resume en la espontaneidad, el placer, el juego entre lo motor, lo sencillo y lo sensorial, directo y asequible. Vámonos al siguiente mito que nos habla de que los niños no necesitan escuchar música de Mozart para aprender. Fíjese que se ha pensado que tal vez los niños en sus primeros años, si escuchan la música de Mozart en un ambiente relajado, dentro de sus casas, aquello podría tener efectos beneficiosos para su desarrollo mental y dar como resultado niños más capaces e inteligentes. En estudios rigurosos posteriores se mostró claramente que ese no es el caso. El efecto Mozart ha sido desechado, pero fíjese que lo que sí se ha podido comprobar son los beneficios cognitivos de escuchar y tocar un instrumento. Solo escuchar no produce ningún beneficio claramente evidente. Escuchar y tocar al mismo tiempo el instrumento, por el contrario, sí, ya que la percepción, ejecución y manipulación de un instrumento activando áreas sensoriales y motoras simultáneamente, sí repercute en una mayor habilidad general en los niños. Así que ya lo sabe, el efecto Mozart está desechado. Ahora déjeme comentarle que el cerebro humano utiliza más del 10% de sus capacidades. El mito de que solo se utiliza el 10% de las capacidades del cerebro, de lo que cabría deducir la potencialidad enorme que éste tiene, y que de utilizarse todas se podría esperar un aumento considerable de la inteligencia en cada ser humano. Es curioso que aún después de tantos años de mostrar la ciencia lo falso de esta aseveración, en la actualidad se vendan programas basados en y que la gente los compra con la esperanza de poder aumentar sus capacidades y su inteligencia por encima de sus propias limitaciones. Fíjese que el Consejo de Investigación Nacional de Estados Unidos, donde se discutió este mito, concluyó que se podría erradicar si se dejaba claro públicamente su falsedad y haciendo hincapié en que como tantas propuestas milagrosas de automanejar las capacidades de una manera fácil y rápida, era un camino estéril. Así que ya lo sabemos, no solo funciona el 10% de nuestro cerebro, sino podemos potencializarlo mucho más. Ahora déjeme decirle también que el cerebro no trabaja de manera independiente. Es otro neuromito creado sobre la propuesta de que los niños habría que enseñarles en los colegios, tras ser clasificados previamente, como niños nacidos con una predominancia del hemisferio derecho versus el hemisferio izquierdo. Con ello se ha creado la idea equivocada del mito de que hay dos cerebros que trabajan de modo independiente y con preferencias por uno u otro tipo de cosas por aprender, y que no hacer propiamente esta separación a la hora de enseñar a los niños y de modo temprano les perjudica.
Lo cierto es que no existe dicha dicotomía entre cerebros, es decir, desde el punto de vista fisiológico, no hay cerebros derechos e izquierdos en las personas en condiciones normales. Instituciones educativas deberían de dejar de etiquetar a sus estudiantes por su forma de aprender. Fíjese que esto condujo a crear programas que se ofertaron a muchos maestros basados en la conveniencia de enseñar de forma selectiva a los niños, bajo estímulos predominantes visuales, auditivos o kinestésicos. Para ello era conveniente desde el principio etiquetarlos en el colegio con una placa de identificación. Haga de usted de cuenta como en los congresos que van pasando y los van clasificando. Aquí lo hacían con las letras B de visual, A de auditivo y C de kinestésico para focalizar en ellos en la escuela este tipo de método selectivo. Hoy se piensa que una preparación de este tipo siempre iría en detrimento de la enseñanza utilizando los otros sistemas, lo que produciría un trastorno en el equilibrio normal del desarrollo del niño. Evidentemente, esto, que en principio se vio como algo lógico, fue un fracaso y también se abandonó en la práctica. Y finalmente le comentamos que el cerebro humano no es una máquina. Es un órgano cuyo funcionamiento íntimo en relación a cómo se elaboran las altas funciones cognitivas. Lo cierto es que el cerebro opera de un modo diferente a como lo hace un ordenador. Comparando a la relativa rigidez de un ordenador a la hora de resolver problemas, el cerebro posee infinitas vías para resolverlos. Y sobre todo, los cerebros operan sobre la base de significados emocionales y de conciencia que no alcanzaría ningún diseño computacional. Todos estos elementos que le damos hoy en este flash informativo, déjeme decirle que usted los puede encontrar con mayor precisión en el libro de el doctor Francisco Mora, Neuroeducación, solo se puede aprender aquello que se ama. Agradecemos mucho su atención el día de hoy. Hoy usted se va informado con los neuromitos principales sobre la educación. Muchas gracias y nos vemos la próxima.